Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. Yo soy Claudio Dorato y en este espacio comparto contigo tips, trucos, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. En el episodio de hoy te voy a comentar qué cosas tendrías que tener en cuenta para armar un jardín que estimule los 5 sentidos de nuestros niños. Un jardín sensorial. Pero antes de comenzar a desarrollar el tema, te invito a que pases por mi página web, a la de claudiodorato.com, te registres a mi boletín de noticias para que de esa forma, una vez al mes, estés recibiendo allí, en tu buzón de correo, del correo que más utilizás, información relacionada al mundo de la jardinería. Y de paso, si te interesa, puedes descargar de forma gratuita algunos de los materiales que tengo pensado y tengo armado para vos. Ahora sí, comienzo con el desarrollo del tema. Cuando pensamos un jardín, principalmente para nuestros niños, en muchos de los casos lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros buscamos es de que hayan espacios muy amplios, libres de plantas, porque bueno, en la Argentina, y si hay varones, el fútbol es un elemento que es muy cotidiano en los jardines y a veces hasta un poquito enemigo de las plantas. Otra de las cosas que por ahí me suelen pedir es que haya un sector con un arenero, una casita para que puedan jugar. Pero nosotros podemos darle mucho más a ese jardín, podemos incluir un montón de otras cosas sin necesidad de sacrificar estos espacios que son tan, pero tan importantes para la familia. ¿Qué es lo que nos van a permitir este tipo de cosas? Es tener más oportunidades de estar con nuestros hijos, de poder crecer junto a ellos y de compartir experiencias, pero en este caso interactuando con la naturaleza. Este jardín también nos va a permitir, depende cómo lo armemos, conocer un poco más de las ciencias, poder tener espacios para que nos relajemos juntos, niños y adultos, y además conocer algunas de las cuestiones que tienen que ver con la naturaleza en el caso de nuestras plantas. Un jardín sensorial entonces es un tipo especial de jardín que va a estar pensado principalmente entonces con fines lúdicos y con fines fantasiosos. Esto nos va a permitir estimular los 5 sentidos de nuestros niños a través del tacto, a través del olfato, del sabor, de la vista y del sonido, porque vamos a estar utilizando distintos elementos que van a estar en nuestro entorno y nos posibilitarán aprender de él. Son espacios entonces que son interactivos y que van a incluir, además de plantas, materiales que van a captar los sentidos. ¿Cómo podemos estimular entonces los sentidos de nuestros niños en estos tipos o en esta modalidad o en este formato de jardines? Comencemos con el olfato. En este caso lo que vamos a hacer es agregar plantas que tengan olores realmente maravillosos, que se destaquen. El uso de aromáticas es fundamental. Entonces, cuando los niños estén jugando con ellas, cuando froten sus hojas o las flores, se van a estar desprendiendo aromas que tienen que ser en este caso más bien sutiles. Te recomendaría quizás que tengas en algún sector plantas de menta, orégano, albahaca, romero. También por ahí algunas rosas. Hay algunas variedades que no tienen aguijones, que no tienen las espinas, jazmines, la lavanda también es una linda planta que tiene un aroma muy pero muy delicioso. Si el sentido que queremos en este caso es estimular la vista, lo que vamos a hacer es incorporar flores con muchos colores. Estos pueden ser colores complementarios o elegir diferentes tonalidades dentro del color que sea favorito de nuestros hijos. También podemos lograr el estímulo de este sentido con la presencia de plantas con distintos tipos de hojas, con texturas, con distintos colores, tamaños de hojas, con aquellas plantas que si nosotros la vemos cuando el viento o la brisa está sobre ellas, dan la sensación de que danzan. O si has escuchado alguno de los episodios, el episodio número 2 de cómo traer colibríes a tu jardín, bueno, también podemos elegir plantas que van a hacer que nuestro jardín
sea un lugar en donde las mariposas y los pájaros la visiten. ¿Qué otras cosas puedes hacer? Incorporar elementos como algunos espejos, alguna fuente de agua, algunos móviles, que lo que van a hacer es también estimular este sentido. Pasamos al siguiente, el caso del sonido. En este caso nosotros tenemos distintas opciones para incluir el sonido en el jardín. Hay plantas como algunas cañas que cuando el viento las mueve hace que se golpeen entre sí y generan cierto sonido, pero lo más normal es que en este caso nosotros agreguemos elementos como carrillones de madera o algunos carrillones metálicos e incluso elementos como fuentes o pequeñas cascadas de agua. Uno de los sentidos que también podemos estimular, que aquí cuando nosotros estamos armando un jardín y queremos que el sabor sea uno de los elementos que nuestros hijos estén experimentando en el jardín, lo que vamos a hacer es utilizar plantas del tipo comestible o plantas que den frutos comestibles. En este caso, vamos a incorporar posiblemente una pequeña huerta para que este objetivo lo podamos cumplir. Podemos tener canteros, por ejemplo, con frutillas, con tomates, algún frutal y sobre todo aquellas verduras que nosotros tenemos por ahí cuando nuestros hijos son pequeños, se resisten a comer. Bueno, el hecho de poder estar cultivándolas, interactuando con ellas, eso facilita que la podamos incorporar al menú. Y el último de los sentidos que nos está faltando trabajar es el del tacto. En este caso lo que vamos a hacer para poder acceder a este sentido y poderlo incluir en el jardín es, por ejemplo, colocar árboles, algunos con corteza áspera o rugosa, otros con corteza lisa, plantas con hojas con texturas muy suaves aterciopeladas o con pubescencias, como en el caso de la oreja de conejo, que es la Stachys lanata, algunas con hojas más bien rígidas, como los formios, plantas con hojas carnosas, como algunas variedades de sedum, hojas arrugadas, hojas lisas, hojas ásperas. Podemos agregar de todo esto en nuestro jardín. Algo que también tenemos que tener en cuenta es el hecho de armar senderos, que en este caso podemos utilizar distintos materiales para que también formen parte de esta experiencia que estimule los sentidos, como por ejemplo utilizando materiales como rodajas de tronco, piedras, pedazos de ladrillos o ladrillos enteros y demás materiales que se nos puedan ocurrir como mantillos o incluso la incorporación de granzas dentro del jardín. Cuando vamos a crear entonces un jardín para nuestros hijos debemos tener en cuenta varios aspectos fundamentales. Uno es ser prudente y no saturar los sentidos incorporando demasiados elementos y demasiadas plantas. Podemos en este caso hacer, por ejemplo, un circuito, un pequeño camino, que nos vaya llevando a la exploración. Incorporar lugares secretos o algún sector con juegos para ellos. Lo segundo, antes de incorporar una planta debemos asesorarnos con un especialista, ya sea el del vivero o el centro de jardinería, para saber si esta planta particular que nos gustó por la flor, por la textura de las hojas, lo que fuere, no tiene algún tipo de cuestión que pueda generar reacciones alérgicas o que tenga algún tipo de toxicidad para el caso de nuestros hijos. Por ejemplo, la adelfa o laurel en flor, que es el Nerium oleander, tiene ciertos niveles de toxicidad, entonces nosotros la vamos a usar con mucha prudencia o directamente no la colocamos en nuestro jardín cuando los niños son pequeños, porque si cortan sus hojas y las ingieren va a ser una situación a lamentar. También lo que vamos a hacer es descartar aquellas plantas que tengan espinas, por eso en un momento te hablaba de rosales, pero de las variedades que no las tienen. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que tenemos que acompañarlos, no es un jardín donde lo vamos a dejar, estamos pensando siempre de niños chiquitos, de mediana o corta edad, pocos años, previos a la escolarización o en sus primeros años de escolarización, y lo que vamos a hacer es acompañarlo y le vamos a ir enseñando sobre todo aquellas cosas que tengan a su alcance. De esta forma vamos a evitar, por ejemplo, que se estén comiendo la fruta que todavía no maduraron, además de que lo que vamos a hacer es hacer una visita al jardín pero direccionada. Vamos a hacer
que se fijen, por ejemplo, en las mariposas o en las aves, que escuchen el canto de las aves, que vean cómo juegan las sombras y las luces en el jardín, las texturas, que puedan encontrar alguna forma, por ejemplo, en las sombras. Todo esto lo que va a hacer es ayudar al desarrollo de nuestros niños. Por último, lo que nos toca tratar es qué hacer cuando nuestras plantas se nos enferman. En este caso, si nosotros tenemos presencia de hongos o presencia de algunos insectos como pulgones o cochinillas, vamos a tener que tratarlos. Si el daño es mínimo, si la presencia, por ejemplo, de insectos nocivos es mínima, por ahí podemos hacer un trabajo manual de irlos eliminando. Pero si tenemos que recurrir a productos para el tratamiento, a los agroquímicos, te recomiendo que elijas productos del tipo orgánico de muy poco poder residual, es decir, que una vez que nosotros los aplicamos cumplan su función y no nos quede restos de veneno presentes en la planta por un periodo largo o prolongado. Esto vamos a hacerlo atendiendo a todas las normas de seguridad, porque estamos trabajando en jardines pensados para nuestros niños pequeños. Este tipo de jardines, en el que hemos estado hablando de los jardines sensoriales, son ideales también para colocarlos o para tenerlos en espacios como jardines o guarderías maternales. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, por favor, compartilo, déjame tu valoración positiva, tu comentario, porque todo este tipo de acciones que te llevan muy poquitos segundos, a mí me dan una gran ayuda, me permiten poder llegar a una mayor audiencia, porque tanto las plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts consideran que es un contenido de valor y lo priorizan. Esa es tu forma de ayudarme y poder crecer y llegar a más amantes de las plantas. Ahora con esto me despido, te agradezco que hayas estado ahí, que hayas llegado hasta este momento y nos estaremos encontrando la próxima semana en un episodio muy especial en donde conjuntamente con Fernando Rivero vamos a hablar de cómo y cuánto regar nuestro jardín. Hasta el próximo jueves y muchísimas gracias.